Pasamos entonces a detallar algunas de las características más importantes de estos sistemas de pensiones. Pues para empezar, un caso muy interesante por su cercanía sería el de Francia. En Francia encontramos un sistema de pensiones que gira en torno a 3 pilares, pero de forma un poco diferente al que tenemos en España. En primer lugar, pues encontramos un primer pilar obligatorio, pero que es parecido al caso español, pero con la complejidad añadida de incluir hasta 42 regímenes especiales diferentes, cada uno pues, con su propia normativa respecto a edad de jubilación o cómputo de la pensión inicial. El segundo pilar es complementario, pero a diferencia del modelo español, es obligatorio. Y dentro de este pilar también encontramos una gran diversidad de regímenes y normas. Una característica peculiar y distintiva de este segundo pilar en Francia es que muchos de estos regímenes funcionan bajo la modalidad de puntos, ¿no? Siendo este uno de los pocos ejemplos del empleo de sistemas de puntos en Europa. Pues aquí encontraríamos el sistema complementario para asalariados del sector privado, el sistema complementario para funcionarios, en vigor desde el año 2005, o el sistema complementario para autónomos, que para mayor complejidad pues, también incluye diferentes normativas para cada grupo profesional. De forma parecida a muchos otros países europeos, pues Francia ha ido reformando y ha ido dificultando el acceso a la pensión pública. En el año 2010, la edad mínima de jubilación, la ordinaria, se retrasa a 2 años, de 60 a 62 años, y más recientemente, en 2023, pues incrementa hasta los 64 o 67 años en función del número de años cotizados. También cabría destacar un intento de reforma en el año 2019 que no prosperó, muy interesante porque pretendía unificar todos esos regímenes especiales en uno solo, que funcionaría bajo el sistema de puntos, pero que no prosperó por una fuerte oposición ciudadana, ¿no? Si nos vamos al tercer pilar, pues vemos aquí una reforma importante en 2019, la Ley PACTE, que pretendía mejorar la creación y el crecimiento de las empresas y que incluía una reforma de instrumentos de ahorro a largo plazo, unificando muchos de ellos en el PER, que vendría a ser el instrumento más parecido a nuestros planes de pensiones, tanto de modalidad individual como colectiva. Volviendo por un momento al régimen general francés, pues observamos que hay 2 niveles de cotización, uno sin restricción salarial, que aporta a la jubilación, y otro nivel que no está limitado salarialmente y que tiene un carácter, digamos, carácter solidario, puesto que estas aportaciones no contabilizan de cara a la pensión de jubilación, ¿no? Esto nos podría recordar un poco pues, a la cuota de solidaridad que tenemos ahora en España. Si atendemos a los tipos de cotización, pues también observamos que los tipos son un poco inferiores que en el modelo español y, por tanto, pues las pensiones resultantes, aplicando la fórmula de cálculo, pues también resultan menos generosas. Si cambiamos de país, nos vamos a Bélgica, ¿no? Un país muy cercano a Francia, lo que encontraremos es un sistema similar al nuestro de influencia bismarckiana, es decir, con un primer pilar muy fuerte y un segundo pilar de capitalización pues, que se va desarrollando pues, poco a poco, ¿no? El primer pilar pues, encontramos 3 grandes familias de regímenes habituales, como son los funcionarios, los autónomos o los trabajadores por cuenta ajena. De forma parecida al caso anterior francés, si observamos los tipos de cotización, pues también veremos unos tipos de cotización inferiores al caso español, pero a su vez pues, la fórmula de cálculo de la pensión inicial pues, también es menos generosa. En este caso tenemos un promedio salarial de 45 años multiplicado por un factor del 60%, ¿no? Por tanto, un sistema de cómputo menos generosa
que en el caso español, lo que es natural, porque los tipos de cotización también eran inferiores, ¿no? Si atendemos a las reformas políticas, pues lo que vemos es una parálisis, por lo tanto, pocas reformas debido a esta habitual parálisis que tienen en Bélgica. De todas maneras, sí que ha habido algún intento de reforma que aparentemente ha sido controvertido por su elevado coste económico, como ha sido el incremento de las pensiones mínimas a 1.500 euros mensuales, que es un importe pues, significativamente superior al que tendríamos aquí en España. Respecto al segundo pilar, tenemos un pilar de capitalización no obligatorio, puesto que se basa en la voluntariedad del empleador de crear un plan en el que los trabajadores pues, pueden adscribirse sin ningún límite de discriminación. De todas maneras, pues, ha habido novedades en este segundo pilar para intentar impulsarlo, como ha sido la posibilidad de que los partícipes pudieran definir el perfil de riesgo de sus inversiones o la introducción de nuevos productos bajo la modalidad de cash balance, que vendría a ser un híbrido entre la aportación definida y la prestación definida. Esta, entre otras pequeñas novedades. A pesar de todo, a pesar de que el ahorro acumulado en este segundo pilar respecto al PIB es superior al caso español, vemos que este segundo pilar no acaba de funcionar completamente como un sistema complementario de pensiones, porque la inmensa mayoría de las prestaciones, prácticamente la totalidad, más del 99% de las prestaciones, se reciben en forma de capital y no en forma de renta. Un motivo es que bajo la legislación belga no es posible rescatar un plan de pensiones en forma de renta si ésta no supera un umbral de importe que en la actualidad está aproximadamente en los 750 euros mensuales, ¿no? Otro motivo sería pues, las ventajas fiscales que supone rescatar en forma de capital respecto a rescatar en forma de renta. Si nos vamos pues, al tercer pilar, lo que encontraremos pues, es una serie de productos con ventajas fiscales, ¿no? A diferencia de España, las ventajas fiscales se traducen en una deducción a la cuota del impuesto sobre la renta, a diferencia del caso español, en el que veríamos una reducción de la base imponible del impuesto sobre la renta. Y otra característica también muy distintiva de esta fiscalidad es que a los 60 años del partícipe exactamente se aplica una retención, sin importar lo que le pasará a las aportaciones posteriores a esta edad. Si cambiamos de nuevo de país y nos vamos a Portugal, pues aquí encontraremos un sistema realmente similar al español, aunque este sistema presenta unos mayores retos demográficos, ¿no? Portugal es uno de los países del mundo con menor tasa de fertilidad, lo que causa un saldo natural negativo desde el año 2009, que afortunadamente ha sido compensado por un saldo migratorio positivo, al menos hasta la fecha. Para contener esta situación, Portugal sí que ha sido muy activo en reformas. En la actualidad ya utiliza todo el historial de cotizaciones para calcular la pensión inicial. Desde el año 2017, la edad de jubilación está vinculada a la esperanza de vida, aproximadamente a un ratio de 3 meses de incremento de la edad de jubilación por cada incremento de año de la esperanza de vida. Y también podríamos destacar la introducción en el año 2007 del factor de sostenibilidad, que debería recordarnos al español que seguramente estuvo claramente inspirado en este factor de sostenibilidad portugués. En nuestro caso se introdujo en el año 2013, aunque nunca se llegó a aplicar. Y en el caso portugués, este factor de sostenibilidad fue derogado en 2014, pero solo parcialmente, puesto que todavía se utiliza como mecanismo para penalizar aquellas jubilaciones anticipadas. Respecto al segundo pilar, pues también encontramos un segundo pilar muy similar al español, no solo en cuanto a tipología de productos,
sino también a este ratio de patrimonio acumulado respecto al PIB. Una pequeña diferencia en la normativa fiscal es que aquí en Portugal se distinguen las contribuciones empresariales respecto a las aportaciones de los trabajadores. La fiscalidad es diferente en cuanto las contribuciones permiten una reducción de la base imponible del impuesto de la renta, mientras que las aportaciones de los partícipes lo que permiten es una deducción a la cuota del mismo impuesto. Es una fiscalidad muy parecida a productos portugueses del tercer pilar, como veremos a continuación. Una novedad en el caso portugués para intentar fomentar estas aportaciones al segundo pilar fue la creación en 2008 de un nuevo producto llamado certificado de reforma, que está gestionado por el sector público, está gestionado por la Seguridad Social y tiene una política de inversión muy conservadora, incluso con garantía de capital, y eso es así porque el objetivo es que los trabajadores intenten superar las reticencias que puedan tener inicialmente en aportar a un instrumento de capitalización del segundo pilar. Y en el tercer pilar, pues como decíamos anteriormente, pues encontramos una gama de productos con algunos beneficios fiscales en forma de deducciones a la cuota de la renta, a diferencia del caso español, donde encontramos una reducción de la base imponible en la mayoría de los productos, aunque hay algunos, pues como los PIAs, que tienen una fiscalidad un poco diferente. Si nos vamos ahora a Polonia, las cosas ya empiezan a ser bastante diferentes. En Polonia encontramos un pilar cero asistencial con requisitos muy exigentes de acceso. De hecho, son tan exigentes que pueden limitar el acceso a parte de la población a disponer de una pensión ni que sea muy básica. El primer pilar fue reformado en profundidad en el año 98, pasando a adoptar un modelo de gestión mixto público-privado. El primer pilar pasó a ser gestionado mediante el sistema de cuentas nacionales con una aportación de aproximadamente el 12% del salario bruto y a la que se añadía una aportación del 7,3% obligatoria a un fondo de pensiones del segundo pilar. Sin embargo, el año 2011 se reduce esta aportación obligatoria que pasa del 7,3 al 2,3 y a cambio pues, se añade una subcuenta en el primer pilar también para intentar incrementar ese nivel de aportaciones. De hecho, el segundo pilar actualmente es prácticamente testimonial, puesto que en el año 2014 desaparece la obligación de aportar a un instrumento del segundo pilar. En paralelo a estas reformas, el tercer pilar sí que se va desarrollando con la incorporación de unos nuevos productos, entre los que cabría destacar el PPK, que es un producto de obligado ofrecimiento para las empresas y que se nutre de aportaciones pues, tanto de los trabajadores como del empresario. Incluso hay una pequeña aportación inicial del Estado. Pues para finalizar, podemos hablar también del caso británico, del Reino Unido. Aquí los ponentes destacaron los retos demográficos de este sistema, con unas tasas de fertilidad y de sustitución pues, a la baja, como en muchos otros países europeos. El modelo británico pues, corresponde plenamente al modelo anglosajón, muy orientado a la capitalización individual. De hecho, el primer pilar se limita a una a una prestación básica completa tras 35 años de cotizaciones o de la parte proporcional si uno ha cotizado menos de 35 años. Una característica muy destacada de este sistema es el mecanismo de revalorización de las pensiones, que recibe el nombre de triple lock, porque fija una revalorización que se sitúa en el valor superior entre el crecimiento medio de los salarios y la inflación, con un mínimo de 2,5%, ¿no? Como podéis imaginar, pues este mecanismo también es muy controvertido por el elevado coste económico que comporta. Si nos vamos al segundo pilar, lo que encontramos es un pilar en el que rige un mecanismo de adscripción automática
para los partícipes que ha funcionado realmente bien. De hecho, en España también se ha planteado este sistema de adscripción automática, pero no se ha podido implantar por dudas a su constitucionalidad, que bueno, actualmente están siendo revisadas. Un aspecto negativo que creemos de estas reformas es la posibilidad de hacer efectivos los derechos consolidados en forma de capital, cosa que no podía suceder con anterioridad al año 2015, en el que se elimina la obligatoriedad de hacer efectivos estos derechos consolidados en forma de renta vitalicia. Y pues para finalizar, también destacar pues la introducción de productos con nuevas modalidades de gestión, como son los planes definidos de aportación definida, que son otro producto pues, híbrido entre la aportación definida y la prestación definida. Y todo luego, pues para finalizar, recordar que quien quiera obtener más información sobre estos sistemas, pues puede consultar la biblioteca digital del observatorio en su página web o puede incluso buscar las presentaciones que están colgadas del YouTube pues del mismo observatorio.